que es profesor de política económica. ¿Cómo estás, Horacio? Un gusto de recibirte. Enrique, muchas gracias por la comunicación y sé que siempre el gusto es mío. Bueno, no nos vamos a seguir tirando flores. No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Raquel Márquez te ¿Qué- habla. ¿Cómo ¿Cómo andás, te va, Renato? Raquel? Gracias. Muy bien, encantada de Muy tenerte bien. en el programa. Horacio, vos sabés que Muchas gracias. arrancamos tu entrevista con un tema apropiado sobre el dólar blue, ¿no? Que en las fluctuaciones se quedaron cortos los muchachos con la cotización. ¿Cuánto cierró hoy, Horacio? Ya, cerró 1.320 pesos, pero ¿sabés a quién cerró también a 1.320 pesos y está registrado? Porque son operaciones que se registran en la Comisión Nacional de Valores porque son compras y ventas de títulos de acá para vender allá. Compran acá y venden allá, venden en el exterior, por ejemplo en la bolsa de Nueva York o en cualquier otra bolsa, o sea que eso queda registrado. También cerró a 1.320 pesos. Y hace un mes atrás, el 31 de marzo, la Comisión Nacional de Valores dice que el dólar, los contratos de contado con liqui, que así se llama, cerró a 1.320 pesos. Y el 28 de febrero era 1.220 pesos. Aumentó en un mes 8,2%. Y Caputo pretendía que la devaluación sea del 1%. Y por supuesto, si el tipo de cambio oficial se evalúa un 1%, lo demás también. Y acá se evalúa un 8,2%. Y también el que voló por el aire, y también está registrado, son las operaciones a futuro. O sea, Caputo se terminó. El tipo de cambio, el carry trade, por más que él, como consta que está utilizando fondos del Banco Nación, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados y pensionados, de inclusive de fondos fiduciarios, el Fondo de Energía Eléctrica, utiliza todos los recursos para vender dólares, o sea, vender títulos dolarizados que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los fondos fiduciarios, los vende para frenar la corrida de dólar. El dólar contado con liqui en un mes creció 8,2%. Esto es imparable. Por lo tanto, las horas de Caputo, de Bausili, que están puestos ahí por los grandes capitales financieros de Manhattan, BlackRock, Vanguard, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Tomás Massa, bueno, todos estos fondos que son el sostén de Caputo y de Bausili, que es el plan económico de este gobierno, hace rato que venían agonizando, pero hoy fallecieron. Las horas de Caputo y Bausili están contadas. Bueno, estábamos hablando justamente de eso acá con Raquel Márquez, diciendo que se está esperando en cualquier momento una eclosión en la economía argentina y que todo el mundo lo sostiene a Milei, inclusive la oposición, porque nadie querría asumir el gobierno y tener que enfrentar el desastre que estamos esperando, ¿no? Va, que no lo esperamos, pero No, que, no lo que deseamos. no lo deseamos, pero va a ocurrir. Seguro, va a ocurrir, como la ley de gravedad. Ahora te digo, si hubiera habido un proyecto, un programa nacional y popular, te puedo asegurar que esto se puede contener, porque es muy fácil. Lo mismo hizo Roberto Labaña cuando llegó en el gobierno de Duhalde después de la crisis del 2001. ¿Qué hizo? Puso fuertes retenciones, devaluó, pero puso fuerte derecho de exportación y fuertes aranceles de importación, con lo cual el Estado participa en gran parte de esa devaluación. Después puede controlar los precios, pero primero tenés que frenar el drenaje. Vos no podés liberar el tipo de cambio, no podés llevar un dólar a 5.000 o 6.000 pesos y pensar que no va a haber repercusión en los precios internos. Lo va a haber en 3 4 meses. Pasó, cuando ellos vinieron, devaluaron 100%, la inflación de diciembre fue 25,5%, enero 20,2%, y así en 4 meses se propagaron los 100% de devaluación. Eso es inevitable también, es como la ley de gravedad. Por eso, si hubiera un proyecto nacional y popular, un gobierno nacional y popular, en su momento lo hizo Duhalde con Roberto Labaña, no con Remes. Sí, la gestión de Roberto Labaña, que fue subir fuertemente los derechos de exportación, las retenciones y subir los aranceles, y con eso por lo menos frenás el golpe inflacionario, o lo amortiguás, o lo disminuís. Si no lo haces, va de pleno y lo pagamos vos, yo y todo lo que nos están escuchando. El kilo de azúcar te sale un precio hoy, te va a salir el doble o el triple, de acuerdo a lo que sea la devaluación de nuestra moneda. Bueno, digamos, si se le hiciera un juicio a estos muchachos de la economía, no le podemos recriminar impericia, porque más que impericia esto es delictivo directamente.
son traidores a la patria. Todos ellos, es más, no solamente ellos, también los 134 diputados y 38 senadores que aprobaron la ley 27.742, que adentro está el régimen de incentivo a las grandes inversiones, también le cabe ser traidores a la patria. Y también los diputados que aprobaron el decreto de necesidad de urgencia 197/25 del 10, publicado en el boletín oficial el 10 de marzo del 2025, donde Milei se autodelegaba facultades que son del Congreso de la Nación, lo dice el artículo 75, inciso 7 e inciso 22, que son facultades del Congreso de la Nación negociar la deuda externa y negociar con organismos internacionales, también son traidores a la patria. A todos ellos le cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional. A los diputados, senadores y por supuesto a Caputo, a Milei, a todos ellos le cabe ser infames traidores a la patria, porque lo que están haciendo hacen todo esto para que esta deuda sea impagable, siempre fue impagable, sea impagable, y la terminemos pagando con nuestro petróleo, con el gas, con el litio, con los minerales raros, con agua pesada, con agua potable, con hierro, con plata, con oro, con cobre, con aluminio. O sea, están enajenando el patrimonio que nos corresponde a todos los argentinos. ¿Cómo es posible que un país que tiene alimento y que tiene energía, porque nosotros uno de los graves problemas que tuvimos históricamente es la restricción energética, hoy no la tenemos? El año pasado se exportaron más de 9.000 millones de dólares de petróleo y de gas, sobre todo petróleo, más de 9.000 millones de dólares, y este año pensaban duplicar esto. Bueno, esto nosotros no podemos permitir que se enajene nuestro patrimonio y tenemos que ponerle freno a esto. Y por supuesto, ¿cómo hicieron acrecentar la deuda? Si nosotros nos pensáramos un momento, cuando se fue, y no la defiendo, pero cuando se fue el 10 de diciembre del 2015, Cristina Fernández de Kirchner, la deuda bruta era de 240.000 millones de dólares. Y ahora es de 471.500 millones de dólares. Casi se duplicó la deuda. Si yo me dijera, bueno, recuperamos el río Paraná, el Puerto Rosario, construimos nuestra propia marina mercante, se construyeron 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. O sea que acá es claro que fue una estafa, una deuda sobre deuda. Y es muy fácil. Si me das un minuto, yo te explico muy fácil cómo acrecentar la deuda. Rápidamente, mirá. Nosotros tenemos una deuda en pesos, en títulos en pesos equivalentes a... Perdón, sí. A este número no le sumaste lo que se le está pidiendo al fondo. No, todavía no se sumó el fondo porque el fondo todavía no se lo dio. Claro, o sea que el fondo, el cuadro es mucho peor. El cuadro, sí, los 471.500 millones de dólares es al dato del 28 de febrero. Claro. Todavía no tomé lo de marzo y tampoco lo del fondo porque todavía no... Es lo que dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, 471.500 millones. De esos, 151.500 millones de dólares están en títulos ajustables por inflación o por tasa de interés fijada por Caputo. Bueno, picaron en la última licitación, picaron una tasa del 2,8%, pero tenemos una tasa del 2,7% sobre 151.500 millones de dólares, que es la deuda en pesos. 2,7% de interés mensual te da 4 billones de pesos para pagar interés. 4 billones de pesos. Nosotros por mes, el presupuesto de la Administración Nacional por mes, todos los gastos, el gasto de las Fuerzas Armadas, de las remuneraciones, las transferencias, todo, la salud, la educación, todo lo que hace el Estado, por mes significa 10 billones de pesos. Quiere decir que el 40%, si se pagaran, 40% es interés de la deuda en pesos, solamente en pesos. Después tiene que sumar 1 billón de pesos más de la deuda en dólares porque tiene una tasa más baja, pero 4 billones de pesos. Y no lo pagaron y se fue sumando. Por eso que se fue capital sobre capital sobre capital. Capital sobre intereses, intereses sobre intereses. O sea, toda esta locura que estamos viviendo es para beneficio de la minoría parásita y rentista que es empleada de los grandes fondos de inversión que fueron los que trajeron los dólares y se llevan esta fortuna. Ya te digo, la deuda cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner era de 240, datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación, datos oficiales, 240.000 millones de dólares, y hoy es 471.500. Aumentaron la deuda casi el doble para pagar intereses y capital intereses de esa deuda ficticia que hicieron, esta estafa de la deuda que hicieron con esos fondos, que son los que nombraron a Bausili como presidente del Banco Central y a Caputo como ministro de Economía, que son Vanguard, Franklin Templeton, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa, Gramercy, BlackRock, que es el más grande. Todos ellos han ganado fortuna y hoy
Hoy tiene hasta pelea con el Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional le pone un límite y dice, bueno, ya está, ya ganaron fortuna, ya está. ¿Cuánto más piensan extraer de este país? ¿Cuánto más van a extraer? Le dice el fondo, no le digo yo, se lo dice el Fondo Monetario Internacional. No, paren con esto y tratemos de hacer un favor de ellos, porque el principal acreedor es el Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que nosotros le debemos casi 45.000 millones de dólares, sin contar los 20.000 no sé cuánto está pidiendo Caputo. Sin contar lo que está pidiendo Caputo, le debemos 45.000 millones de dólares. Que lo que está pidiendo es un parche para que la economía no le explote antes de las elecciones, ¿no? Digamos. Seguro. Ahora, en toda esta descripción que vos hiciste en una clase magistral... rápidamente. No, realmente, porque... De que uno ve. El que no sabe de economía lo entiende y el que sabe de economía se despierta. Está la cuestión del negocio que están haciendo unos cuantos muchachos de comprar furibundamente dólares baratísimos para después fugarlos, porque en las casas de cambio no te están queriendo vender dólares. Te compran, sí, pero no te venden. Bueno, eso seguro, o sea, digamos, es lo que está diciendo vos. Ahí estamos en una corrida cambiaria de proporciones importantes. Mirá, el 28 de febrero las reservas internacionales del Banco Central eran 28.603 millones de dólares. El 28 de febrero y el 31 de marzo, en un mes, bajó a 25. Hoy cerró, según siempre el Banco Central, son datos oficiales, a 25.052 millones de dólares. O sea que se fueron de las reservas internacionales del Banco Central 3.600 millones de dólares. Vos decís, la pucha, y se fueron, ¿cómo se componen estos 3.600 millones de dólares? ¿Por qué? Porque en ese decreto que yo te decía de necesidad de urgencia, donde Milei se autodelega a sí mismo la facultad de negociar él con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso, el decreto de necesidad de urgencia 179/25 del 10 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del 10 de marzo del 2025, ahí él reconoce en los fundamentos que tenemos reservas internacionales negativas en 4.000 millones de dólares. Entonces vos decís, ¿y dónde está si son negativas, ¿por qué son 25.000? Bueno, esos 25.000 hay 16.700 millones de dólares de depósitos del público o de los particulares en los bancos. El total de los depósitos en los bancos al día de hoy es de 31.000 millones de dólares. Bajaron 2.000 millones de dólares con respecto a hace un mes atrás. El total de depósitos, recordad que tuvimos un blanqueo, que ingresaron 23.000 millones de dólares, bueno, más lo que había son 31.000 millones de dólares. Pero ahora y tiene un crédito de 14.300 millones de dólares. O sea, quiere decir que quedan 16.700 millones de dólares. 16.700 millones de dólares constituyen encajes. De ahí lo saca el Banco Central. O sea que el Banco Central está cubriendo estos 3.600 millones de dólares que perdió reservas internacionales brutas, porque las reservas internacionales brutas eran 28.603 millones de dólares. Mario con los números, pero es necesario 28.603 millones de dólares el 28 de febrero, dato del Banco Central, y hoy dicen que cerraron a 25.052, perdieron 3.600 millones de dólares y tenían reserva negativa, porque vos tenés los 16.700 los depósitos en los bancos que se guardan en caje, más los 18.000 millones de dólares de los SAT de China. O sea que este gobierno miente descaradamente y cuando paga con la reserva bruta, está pagando a los chinos no le puedes sacar la plata porque te pasan con un tren por arriba. O sea, y aparte la plata, el grueso de los 18.000 millones de dólares de los chinos se utilizan para comprar el producto de la China, no es de libre disponibilidad. En cambio, donde sacan es de los depósitos del público. O sea, vos fíjate, el gobierno no tiene reservas y encima usa los depósitos que captaron los bancos, que tienen que guardar en caja en el Banco Central, de los dólares que captaron y que no prestaron, 16.700 millones de dólares al día de hoy, de ahí utilizaron para pagar la pérdida de la reserva del Banco Central, que fueron 3.600 millones de dólares, que es lo que pagó en este mes en la venta que hace para que no siga subiendo el dólar. Sin contar, porque esto es el Banco Central, sin contar lo que utilizaron de los títulos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que le pertenece a los jubilados, utilizaron descaradamente. Pusieron al que era el síndico de Noctua, que era la empresa que tenía en las Islas Caimán, Caputo, el que era el síndico, lo pusieron como titular de ANSES, y él desde el primero en realidad el 2 de marzo asumió. Desde el 2 de marzo está vendiendo alegremente títulos en dólares
del Fondo de Garantía Sustentable de ANSES, sin contar eso, porque no tenemos ese dato, y sin contar lo que está, hoy le vendió títulos también dolarizados de garantía del Fondo de Garantía del Fondo de Fiduciario Eléctrico, de Electricidad, que le corresponde a la provincia, al FDI. O sea, está haciendo cualquier barrabasada desesperadamente para pagar los dólares, y por supuesto él cobra comisión, para pagarle en dólares a lo que se están yendo. A lo que se están yendo y está pagando en dólares, él cobra la comisión cuando se pasan a dólares, y entre mientras nos deja desfinanciado el ANSES, desfinanciado el FDI, el Fondo de Energía Eléctrica, desfinanciado no sé cuántos gastos públicos más, y el Banco Central con reservas negativas, más negativas todavía, porque si eran 4.000 millones de dólares, según ellos, al 10 de marzo, y hoy bajaron 3.600, más negativa todavía, y que vamos a tener que cubrir en algún momento. Horacio, ¿te quedó algo en el tintero? No creo, ¿no? Porque ha sido duro todo. No, sé que los números... pero está bueno, está muy bueno, pero gracias. Rápidamente una síntesis. La síntesis, el Banco Central perdió en reservas internacionales por 3.600 millones de dólares, perdimos todo, reservas internacionales por 3.600 millones de dólares. Está vendiendo títulos en dólares del Fondo de Garantía Sustentable de ANSES y del FDI, y andar a saber cuántos otros fondos más. Y encima de todo no puede parar la corrida, que cada vez es más grande, y con lo cual las horas, cuando él se vaya, cuando más tiempo esté, más va a cobrar comisión él, porque él cobra cuando se pasan a dólares. Más comisión cobra, pero nos deja a nosotros un déficit inlevantable en deuda, una deuda que es de 471.500 millones de dólares a febrero, y va a aumentar mucho más a medida que pasen los días. Bueno, Horacio Robelli, estoy en deuda con vos, querido amigo. Querido amigo, yo estoy en deuda con vos, que me invitás a la radio, economía es pesadísima, amargo para todo el mundo, y vos, sin embargo, siempre... Pero es necesario, Roberto, es necesario una última preguntita que es muy rápida. ¿Viste la frase esa que dice, es la economía, estúpido? Sí. Yo digo... Y es verdad. Es la soberanía, tontito. Porque eso también es gran verdad. Después viene la economía, por supuesto, pero sin soberanía, hermano. ¿De qué economía me vas a venir a hablar? Bueno, un abrazo muy grande, Horacio. Muchas gracias, Horacio, por participar. Muchas gracias. Que sigas muy bien. Bien. Gracias a ustedes por invitar. Bien.